Bien chicos, buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro y empezamos con la clase de química del día de hoy. Nuestro tema es estado gaseoso. ¿Sí? Ese es nuestro tema, el estado gaseoso. Bien, ¿qué es lo que tenemos que aprender en este tema? Por favor, mucha atención. Mire, los gases se caracterizan porque sus moléculas se mueven al azar en todas direcciones. Característica de los gases, ¿no? Movimiento al azar de sus moléculas y en todas direcciones. Motivadas por su elevada energía cinética. O sea, la gran energía cinética que tiene es justamente lo que provoca ese gran movimiento de las moléculas de un gas. Una gran cantidad de reacciones químicas ocurre en el estado gaseoso. Así, el hidrógeno y el oxígeno gaseoso activados por una chispa eléctrica reaccionan formando agua. Similarmente, el hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco. Por otro lado, muchas sustancias gaseosas intervienen en procesos como la combustión de motor, la explosión interna, el aire atmosférico, etcétera, ¿no? Los gases tienen esas características, la expansibilidad. Las moléculas de gas se mueven ocupando todo el volumen del recipiente, ¿no? O sea, si yo encierro en este recipiente gas, el gas ocupa todo el volumen del recipiente, todo. No es que solamente una partecita, no. Adopta el volumen del recipiente que lo contiene. Un gas también fluye. Característica 2, los gases no presentan forma propia, sino que se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Profesor, disculpe un ratito. El alumno Jairo Sánchez está en su área de espera. Me acaba de escribir. Ya, listo, listo. Gracias. Bien. Siguiendo ahí. La elasticidad, una vez que se cesa la causa deformadora, los gases tratan de recuperar sus dimensiones originales, ¿no? Eso se llama elasticidad. Muy bien, y tienen otras dos propiedades como la difusibilidad de este fenómeno. Este es el fenómeno por el cual las moléculas de un gas se distribuyen uniformemente en otro gas. También es la capacidad de las moléculas gaseosas para pasar a través de aberturas pequeñitas, ¿no? Pero si yo hago una abertura a un recipiente, el gas fluye, ¿no? Claro que sí. Y la compresibilidad, los gases pueden disminuir su volumen, ¿no? O sus dimensiones con mucha facilidad por efecto de la presión, ¿no? Acá tiene un determinado volumen. Si yo ejerzo una presión sobre este émbolo, pues obviamente la presión del gas aumenta y su volumen disminuye. De aquí vamos a tener lo que se conoce como la ley universal de los gases. Se aplica a cualquier masa gaseosa, ¿no? E implica las variables de estado de un gas, presión, volumen, temperatura. Las medidas de esas magnitudes nos dan información sobre la condición física en la que se halla un gas. En la ley universal de los gases se cumple que el producto de su presión absoluta y volumen es igual al producto de su número de moles por la constante universal y su temperatura, ¿no? A esta ecuación o a esta fórmula química se le conoce como el pavo rato, ¿no? Presión por volumen igual a R, que es la constante universal de los gases, T la temperatura y N el número de moles. Mira el valor de R. Mira el valor de R. Generalmente tú vas a trabajar con estos dos de acá, con los dos primeros. Profe, ¿cómo sé con cuál trabajar? Mira lo que está aquí, que voy a marcar aquí de rojo. Mira esto y mira esto. Si la presión, porque esto es presión, si la presión está en atmósferas, si la presión con la que tú vas a trabajar está en atmósferas, el valor de R que tú debes, con el que tú debes trabajar es 0,082. Obviamente, este L que está aquí es la unidad del volumen. Eso, el mol es la unidad del número de moles, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Y K, aquí, viene a representar la temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? Y eso es una constante, ¿no? Si la presión en la atmósfera, obviamente el volumen y la temperatura tienen que estar en litros y Kelvin respectivamente. Entonces, el valor de R con el que vas a trabajar es 0,82. Y va a ser 62,4 si es que la presión está expresada en milímetros de mercurio, mmHg.
Si la presión está en milímetros de mercurio, entonces es el 62,4. ¿Ya? Muy bien, no te olvides de eso. Ok, gracias Toscano por informar. Muy bien. Ahí está. Seguimos. Ejemplo. ¿Cuál es el volumen de 2 moles de gas hidrógeno? ¿Cuál es el volumen de 2 moles de gas hidrógeno a la temperatura de 127 grados centígrados y 4,1 de atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, aplico la formulita, ¿no? Volumen de 2 moles de gas. Volumen es la pregunta. N vale 2 porque dice 2 moles de gas de hidrógeno a la temperatura de 127 grados centígrados. Recuerda que esta temperatura tiene que estar en Kelvin. Para pasar de grados centígrados a Kelvin, tú le tienes que sumar 273. Si tú le sumas 273, el resultado ya está expresado en Kelvin. Sencillo. Es por eso que aquí aparece 400. Y 4,1 atmósferas. Eso es la presión. Bueno, presión, temperatura, número de moles. Y el valor de R en este caso es 0,082. ¿Por qué? Por la atmósfera. Bueno, como es atmósfera, 0,082. Y lo reemplazamos y ya está. Obtenemos el volumen. Aquí reemplazamos en esta formulita y despejo V. V es RT entre P. Ya está. Muy bien. Y luego nosotros tenemos, después de la ecuación general de los gases, tenemos la ley general de los gases, la cual tiene esta expresión, ¿no? Presión por volumen, o presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Presión 1 y presión 2 se le conoce como presiones absolutas, o sea, la presión inicial y final. Temperatura 1 y temperatura 2, temperaturas absolutas. La temperatura 1 es la temperatura inicial, temperatura 2, temperatura final. Volumen 1 y volumen 2 son justamente los volúmenes absolutos, inicial y final, respectivamente. Vamos a la parte práctica, chicos, ¿no? Bueno, parte práctica. Pregunta número 1, perdón. Bien. ¿Qué dice la pregunta 1? A ver, pongan mucha atención. Determine el volumen ocupado, dice ahí. Determine el volumen ocupado, el volumen ya. La pregunta es sobre el volumen, ¿ya? A ver, un momentito, se me perdió el... Uy, se me perdió el mouse. Ya está, listo. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Pongan un ratito de atención. Listo, atención. Determine el volumen ocupado. Mira la pregunta. La pregunta es, determine el volumen ocupado por 2 moles, o sea, N vale 2. A 527 grados centígrados, o sea, la temperatura. Chicos, a esta temperatura le tengo que sumar 273. ¿Cuánto es la suma? A ver si me ayuda. Si a 527 le sumo, sale 800, ¿no? 800 Kelvin. Y 8,2 atmósferas. Ya, pues eso es la presión. La presión es 8,2 atmósferas. Listo. 8,2 atmósferas. Listo. ¿Y ahora qué hago, profe? Ya, pues usa la ecuación universal de los gases. Pavo ratón. ¿Qué quiero hallar de pavo ratón? Lo que quiero hallar es... Determine el volumen ocupado. O sea, el volumen. Tengo que despejar volumen. Volumen sería igual a RTN sobre P. R. A ver, chicos. ¿Cuánto sería el valor de R acá? 0,082. 0,082. Claro que sí. $0,082. Muy bien, entonces reemplazamos 0,082 por T, la temperatura 800 por N, ¿no? N vale 2. Todo esto dividido entre P. ¿Cuánto vale P? 8,2. Bueno, acá, chicos, no hay ningún problema. Pueden hacer uso de la calculadora si es que así lo deseas. ¿No? Puedo simplificar acá, pues, ¿no? Simplifico aquí, simplifico aquí. Aquí quedaría 1. ¿Y quién me dice cuánto queda abajo? Si simplifico 8,2 o 0,082 abajo.
¿No sabes? 100. ¿No? Porque la coma decimal correría 1 y 2 lugares. Así. 100. Simplifico un cerito, un cerito, un cerito, un cerito y ahí sale la respuesta, ¿no? 16 litros. Y después el volumen se expresa en litros, ¿ya chicos? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Pregunta número 1.